Estamos tratando de aprovechar el tiempo al máximo y por eso vamos a nuestro primer entrevistado, que es Daniel Semirás. ¿Cómo te va, Daniel? Hace mucho tiempo que no conversábamos. Y me acabo de enterar que hace muy poquito, es decir, en este momento estamos grabando este programa, son las 4:30 de la tarde, pero sé que hace minutos nada más has terminado el informe de RACE, que es la reunión de análisis de la coyuntura económica. Y quisiera conocer, es decir, de manera anticipada, por eso está en las redes ya, se puede consultar, pero para que nos cuentes un poco, es decir, ¿cuál es el análisis que estás haciendo? Bueno, gracias Gustavo por la invitación. La reunión que hicimos, que hoy al mediodía terminamos de grabarla para ponerla en los medios virtuales y demás, pero básicamente tres partes. La primera parte es el tema del levantamiento de los controles, de los bloqueos, de las restricciones por el tema de la pandemia de coronavirus a nivel internacional y viendo cómo era la situación en Argentina y en América Latina. Prácticamente ya desde antes del estallido de la pandemia, nosotros ya veníamos analizando que había algo bastante raro ahí en ese bicho que había aparecido en la parte central de China y que podía tener algún tipo de efecto, de modo tal que luego, bueno, nos fue trayendo la inercia. La segunda parte tiene que ver con la situación de Argentina. En la situación de Argentina, fundamentalmente el tema de cómo es el levantamiento de la cuarentena, un fracaso fallido muy estrepitoso del intento de levantamiento que se dio fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso provoca una marcha atrás, desdibuja mucho la imagen que venía teniendo el gobierno respecto a cómo hacía el manejo de las restricciones, tanto personales como para el tema de las actividades y negocios. Así que eso creo que es muy significativo. Lo otro, la marcha de la renegociación de la deuda externa de Argentina, ya cuarta prórroga que se viene dando, bastante más cerca ahora las posiciones con respecto a los bonistas privados. Digamos, ese es básicamente el elemento. Y después el tema de lo que puede venir, ¿no? Es decir, el conjunto de medidas que estaría por anunciar el gobierno tan pronto pueda conseguir el doble objetivo anterior, que es levantar la cuarentena para que la gente esté feliz y los negocios vuelvan a funcionar, y por el otro lado reestructurar la deuda para poder planificar hacia futuro de saber a quién le vamos a dar los escasos recursos que tenemos. Claro, Daniel, porque pocas veces decías vos, yo lo venía analizando en esta reunión desde antes de que se declarara esta pandemia, pocas veces se ha visto reflejado de manera tan cabal y tan palmaria en los hechos la interconexión que existe en el mundo, aunque muchos se resistan a la globalización, a la interconexión, al tratar de vivir, como decimos los argentinos, tratar de vivir de lo nuestro. Muy pocas veces hemos podido tener una influencia realmente casi inmediata de lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, y que por supuesto para la Argentina, en la situación que se encontraba antes de la pandemia, este descalabro económico mundial no hace sino empeorar las cosas, ¿no? Bueno, sí, el mundo se ha vuelto algo mucho más instantáneo, es decir, el proceso de globalización, el desarrollo de las comunicaciones, la internet y todos estos elementos nos ha provocado ese tipo de revolución. Tanto es así que ya estamos transitando la primera etapa de la revolución del conocimiento, es decir, ya hemos dejado atrás la revolución agrícola, la revolución industrial con sus distintas fases, todo lo que fue la revolución digital y tecnológica, y ahora ya estamos en la época del conocimiento, y es un periodo de tiempo que cada vez se van haciendo mucho más pequeños y son cambios muy fuertes en la forma en la cual se van estructurando los modelos de negocio y quiénes son los grandes ganadores, los grandes perdedores en cada una de esas instancias. Y ese es el gran desafío que tenemos. Y en la Argentina nos encontramos nosotros que estamos en una situación como de excepcionalidad, ¿no? Es decir, es uno de los pocos países que se encuentra quebrado justo cuando viene la pandemia y justo cuando es el momento en el cual la globalización ahora está puesta en tela de juicio. Parecería que la forma de salir adelante que han encontrado los países o que encontrarían los países en los próximos meses es sálvese quien pueda, cada uno trate de defender su mercado interno y hacer añicos lo que es el tema de la globalización. Entonces, ¿qué estaban discutiendo Estados Unidos y China los últimos 2 años? Sí, pero estaban comenzando a recomponerse las relaciones y esto vino a tirar todo. Es que Estados Unidos y China no estaban discutiendo con respecto a un reparto del comercio. Yo creo que era un desarrollo de modelos de hegemonía y quién iba a tener la primacía
tecnológica en el futuro, en esta nueva era del conocimiento. Creo que el que no lo comprenda es porque está haciendo un análisis desde una perspectiva que ya no está más vigente, ¿no? Creo que esos paradigmas se han modificado, ya han cambiado. Y bueno, y Argentina está en una situación, por un lado, complicada, porque venimos lastimados, golpeados nuevamente, cayendo en nuestra novena cesación de pagos, tratando de hacer una nueva reestructuración de la deuda, lo demás, con bastante periodo de rezago en términos de lo que es el dinamismo económico, pero también, por el otro lado, siendo como un punto de partida de ejemplo para muchos otros países que ahora van a caer en problemas a raíz de la pandemia, de la crisis social y sanitaria y del gran esfuerzo presupuestario que tienen que hacer los gobiernos para recuperar rápidamente los niveles de actividad económica. Entonces muchos países van a caer en la necesidad de ir a reestructurar sus propias deudas. Argentina muy probablemente esa sea nuestra gran ventaja en este momento, ser como pioneros en el recorrido de ese tipo de caminos, con nuestros malos antecedentes. No, seguro. Ahora, muchos estarán mirando, bueno, pero si con Argentina las cosas sí fueron así, ¿por qué no a nosotros? Y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tienen todos los bonistas, los acreedores de Argentina, porque han dicho, bueno, ellos no tienen solo inversiones en bonos argentinos, tienen inversiones en un montón de países que poder tener una situación similar a la Argentina, no es la nuestra, porque ya sabemos en qué lugar de la tabla estamos, siempre al último, pero que están mirando precisamente eso, porque ya ocurrió en el default anterior. Es decir, la posición que hubo, sobre todo de los holdouts, y que terminaron arreglando con Argentina, y después de eso se dieron algunas situaciones similares con otras deudas, ¿no? Sí, yo creo que es un problema de riesgo moral, es decir, cada uno trata de resolver sus propios problemas antes que el de los demás, y los bonistas lo que se están dando cuenta es que si lo de Argentina se cae, muy probablemente próximas reestructuraciones de la deuda también tengan que caerse. Entonces hay un nivel de incentivo como para que la negociación termine llegando a buen puerto. De todos modos, Argentina arrancó fines de febrero, principio de marzo con una propuesta muy pijotera que estaba dándole un reconocimiento de un valor de recuperación de los bonos que iban a entrar en la reestructuración de un 40%. La cuarta propuesta, que es la que ahora está en debate, es un 53%. Claro. Lo que querían los bonistas estaba entre un 57 y 58%. De modo tal que las posiciones se han acercado muchísimo. Sí, ya estamos discutiendo por centavos, no estamos discutiendo por cantidades mucho más grandes. De modo tal que yo soy muy optimista de que se va a llegar a un buen acuerdo con respecto a la reestructuración de la deuda. El tema es lo que viene. Claro, pero además, Daniel, el tema es cuándo, porque el hecho de que persista la incertidumbre en torno al arreglo de la deuda es lo que hace que todos aquellos que están pendientes de cuál va a ser su actitud de inversión, de producción, de una salida cercana a la crisis, cada vez le están corriendo el arco de manera permanente. Lo llevemos a términos futbolísticos. Sí, yo creo que para el empresario doméstico, para el empresario en nuestra provincia, el empresario en nuestro país, el que trabaja acá, genera puestos de empleo, trata de crear valor, de generar riqueza y demás. Me parece que el problema de la deuda externa, es decir, los dólares que se produzcan van a ser para ir a pagar la deuda de alguna manera o de la otra. El problema es cómo hacemos para no caernos en el camino, para que cuando venga el proceso de reactivación la empresa esté en condiciones de recuperar capital de trabajo, de volver rápidamente a ponerse en funcionamiento, de no perder recursos humanos que ha costado muchísimo formarlos y que en este momento necesitan reconvertirlos. Si vos me decís a mí qué necesita Argentina, yo pondré un trípode, ¿no? Es decir, necesita una reforma impositiva, que para eso necesitamos el presupuesto, pero para poder saber el presupuesto del 2021, qué es lo que viene, necesitamos saber a quién le vamos a pagar los escasos recursos que tenga el Estado, de modo tal que tiene que estar hecha la reestructuración de la deuda, tiene que estar terminado. Bueno, eso se resuelve en septiembre-octubre, ¿no? Es decir, el presupuesto 2021. Una reforma previsional, lo que hizo el gobierno
al reestructurar la forma de cálculo de la actualización de haberes es solamente un primer paso. Yo creo que se viene una segunda oleada de una reforma impositiva mucho más integral incluso que la que quiso hacer Macri, previsional, sí. Y luego de lo que no se está hablando y que yo creo que probablemente es más importante que las dos reformas anteriores, la reforma laboral. Argentina necesita recuperar competitividad internacional. Si hay que generar dólares comerciales para pagar los dólares financieros, porque Argentina en su balanza de pago lo que tiene que hacer es crear dólares porque no los puede producir, así que los crea únicamente exportando. En un mundo que se está cerrando sobre las propias economías con medidas más protectivas, va a ser más difícil generar esos dólares. O sea, entonces, lo que me refería recién con la forma en que nos está golpeando la globalización. Claro, pero el problema es cómo generamos competitividad. Estamos acostumbrados a tener mano de obra que recibe, los que trabajan en blanco, una muy buena remuneración para un trabajo de muy baja calidad y muy bajo valor agregado. Argentina no produce conocimiento, que es lo que está demandando el mundo en este momento. Necesitamos una reconversión de la mano de obra y necesitamos flexibilidad laboral. Esta pandemia ha demostrado que los países del mundo que han tenido esquemas de mercado laboral muy flexibles han podido rápidamente despedir la gente, pero todo el mundo sabe que el día que las medidas restrictivas se levanten, la reactivación va a ser muy rápida, como la creación de puestos de trabajo, porque rápidamente van a poder volver a tomar a esos trabajadores y ponerlos en sentido productivo. En la Argentina nosotros tenemos, voy a ser muy peyorativo, ¿no? Es decir, que perdón si hablo muy en blanco y negro, pero nosotros tenemos una serie de empleados que son sumamente flexibles, que son los que están en negro, y los empleados que están en blanco son unos privilegiados. Hablando mal y pronto. Entonces la resistencia que hay en sectores que se niegan a que les bajen un solo peso. Bueno, hoy en día lo hemos visto en las calles de Córdoba, así que no hay que ir demasiado lejos para poder encontrar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al que está en negro lo despiden, no le pagan una indemnización ni nada por el estilo, pero el que está en blanco le tienen que pagar doble indemnización o tienen prohibido despedirlo o reducirle las horas o achicarle el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Hay una gente que dice, yo tengo mi derecho a cobrar aunque no produzca, porque en estos momentos hay muchas empresas que están totalmente cerradas, no producen, pero hay empleados que pelean por su propio derecho. Está bien, cada uno tiene que defender su propio derecho, lo demás. Claro, porque tienen que comer, ese es el tema. Y en el otro lado tenemos gente que directamente está viviendo al límite. Entonces, esa gran diferencia es un problema que en realidad el resultado puede ser muy bueno y dejarle una sonrisa a algunos en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, si no somos competitivos, no hay futuro para nosotros como país y mucho menos para cada uno de nosotros como individuos, como agentes económicos. Entonces yo creo que hay un tema que debemos replantearnos y es cómo deberían ser las relaciones laborales. Y eso no se está hablando, no se está discutiendo. Pero eso es un tema que lo tenemos pendiente desde hace años. Desde hace muchísimo el péndulo tiempo. En un momento dado estaba del lado, digamos así, de la derecha. Después vino el populismo y se fue totalmente hacia en el medio nunca. Yo recuerdo algunos años atrás, no muchos, que venía este programa y lo que me quejaba es porque la nueva ley de coparticipación se demoraba en salir desde hace tanto tiempo, desde que teníamos aprobada en 1994 la reforma constitucional. Sí, así es. Y hoy en día estamos hablando de la necesidad de una reforma mucho más grande y mucho más imperiosa. Hoy no hablo de la coparticipación, ¿sí? Porque en realidad es un tema que parecería ser totalmente irrelevante. Parece totalmente irrelevante. Pero el problema de una reforma laboral es una cuestión de supervivencia en el largo plazo de Argentina como país. Es decir, es la posibilidad de que sea una economía que tenga una capacidad de poder desarrollarse en el futuro y que tenga sobrevida. Y creo que eso es lo que hay que discutir. Este gobierno dijo, bueno, la pandemia ha impedido que se puedan hacer muchas de las cosas que se han dicho, pero que iba a buscar una relación con los sindicatos y con las empresas a los efectos de, junto con el Estado y con los otros partidos políticos, hacer un gran acuerdo de llevar a una redefinición de la Argentina como modelo de país, como modelo de economía. Pero sin hablar de una reforma en el sector laboral, la que sea, pero así como estamos, esto no funciona. Lo que pasa es que la reforma se está haciendo a lo bruto, como somos aquí los argentinos, con forceps, y por eso tenemos esas manifestaciones en la calle. Con cuarentena, ¿qué puede llegar a pasar si se levanta? Imagínate lo que puede llegar a pasar si se levanta la cuarentena y continúan esas restricciones, simplemente porque no hay plata para pagar. Ese es el tema. Y por bastante tiempo no va a haber plata hasta que no se terminen de levantar totalmente las restricciones, y entonces ahora estamos con la situación de si
en definitiva no era tan importante la vida de las personas como en el momento en que se puso la cuarentena por primera vez y todos éramos felices porque por un par de semanas nos íbamos a quedar en nuestra casa y después todo volvía a ser igual que antes, y ahora ya sabemos que nada va a ser igual que antes, seguimos teniendo las restricciones, pero se ha ido mutando y el efecto de la enfermedad del coronavirus ha ido pasando de China a Medio Oriente, a Europa, a Norteamérica, y ahora la tenemos en Latinoamérica. Es decir, el epicentro, el foco central del contagio está en México, está en Brasil, está en Chile, está en Perú y también en la Argentina. Y lo que tiene, por ejemplo, Brasil es que está estabilizado, por ejemplo, más o menos en 1.200 muertes diarias desde hace aproximadamente 60 días. En la Argentina nosotros estamos incrementando nuestra cantidad de muertes de manera significativa todos los días, lo mismo que lo que es la cantidad de contagios. Hoy en día Italia tiene entre 200 y 230 contagiados nuevos por día. Nosotros en la Argentina tenemos entre 3.000 y 4.000. Sí. Hoy estamos mucho peor que Italia. Entonces, por eso en Italia pueden empezar a levantar las restricciones y nosotros en este momento decimos, después de haber tenido la cuarentena más dura y más extensa de la que tiene conocimiento el globo, todavía estamos, que no hemos alcanzado el pico con el tema de la enfermedad. Y todavía tenemos que redefinir nuestra economía.